11 de marzo del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Estamos pidiendo estos días de una manera particular por la paz en el mundo, por las familias de Ucrania que están viendo bombardeados, sus hospitales, sus colegios, sus lugares habituales donde viven, personas que están sufriendo la violencia de los tanques, de los cañones y de los soldados del enemigo. Pero hoy Jesús nos habla de una forma de violencia que es más sutil y que subyace muchas veces en la convivencia habitual de las personas. Efectivamente, hay ciudades en las que no huele a pólvora, familias en las que no se han cavado trincheras, pero en las que hay también violencia y agresividad. Y es esta agresividad verbal, la de las palabras. Efectivamente, si una persona no le va partiendo la cara a todo el mundo, pero sabe siempre decir las cosas de tal manera que resulta hiriente y se expresa con respecto a los demás de una forma que es humillante, esa persona está haciendo daño. A lo mejor nunca le han visto pegarse con nadie, pero está hiriendo a los demás. Y esto puede ocurrir y pasa, pasa en ambientes que todos conocemos, ¿verdad? Cuando en el corazón surge el resentimiento, cuando hay deseos de venganza, cuando una persona trata de humillar a otra con las palabras, o de demoler su autoestima, o de denigrarlo delante de los demás, está siendo violento con esa persona. Y da igual que nunca se hayan pegado con las manos, pero se están haciendo mucho daño. Está haciendo esa persona mucho daño a la otra con sus palabras. Hoy Jesús nos ayuda a entender que la violencia de los actos normalmente va precedida de la violencia de las palabras y que por eso no hemos de contentarnos simplemente con que no haya guerras, sino que hemos de procurar que desde lo profundo de nosotros mismos haya hacia los demás afecto y comprensión, que no alberguemos en el corazón odio contra nadie, que no hablemos con resentimiento de nadie, porque el resentimiento es la antesala de la guerra. Efectivamente, nadie se llega a pegar con otro si antes no lo ha odiado, no lo ha despreciado en su corazón. Y por eso, la mejor manera de que haya paz en el mundo es que no permitamos que en nuestra alma, que en nuestro corazón, tengamos rencor hacia ninguna persona. Incluso Jesús, que es quien nos acerca a Dios Padre, que es el puente, el mediador entre el cielo y la tierra, pone este ejemplo que habéis escuchado. Si vas a presentar tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda, vete primero a reconciliarte con tu hermano. No es que reconciliarse con los demás sea lo único importante en la vida. No, hemos también de presentar nuestras ofrendas a Dios, rezar, asistir al culto. Pero, dice Jesús, primero vete a reconciliarte con tu hermano. Es decir, quien tiene las manos manchadas de sangre o quien tiene el corazón envenenado de rencor y de resentimiento, no puede ponerse delante de Dios, pues implorando el auxilio divino y procurando la alabanza de Dios, porque en el fondo sería una falta de sinceridad. En la parábola del hijo pródigo que todos recordáis, el padre quiere mucho a los dos hijos
Y cuando el mayor, que es el que se había quedado en casa, le dice, ese hijo tuyo se ha marchado, el padre le corrige y le dice, este que es tu hermano. De modo que a Dios, que nos quiere a cada uno de nosotros como a hijos suyos, no le gusta que no nos tratemos como hermanos, sino como enemigos, sino que quiere que además de ser hijos de Él, de Dios, tengamos entre nosotros relaciones fraternas, que nos queramos. Hoy cada uno podíamos hacer examen de conciencia sobre cómo hablamos de los demás. ¿Verdad que es una lástima que en algunas regiones se inocule el odio a los niños hacia los miembros de otras regiones? ¿Verdad que es una lástima que con la disculpa de una memoria del pasado, desde pequeños a algunos muchachos se les haga odiar a quienes vivieron hace 80 o 100 o 120 años por supuestos o reales daños infligidos a otras personas? ¿Verdad que no hay derecho a que con mucha frecuencia en los medios de comunicación se hable con palabras gruesas de las personas y que en la política se haya instalado un ambiente de hostilidad y agresividad verbal? ¿Con cuánta frecuencia unos llaman a otros corruptos o fascistas o ladrones o mentirosos y en realidad van creando como un caldo de cultivo de agresividad, de violencia? Hemos de ser muy cuidadosos con las cosas que decimos y ser muy prudentes y no decir nada de lo que no estemos completamente seguros. Y como nos decía el padre Mendizábal, que en paz descanse, cuando a una persona a quien queremos, pues querríamos corregirla, conviene hacerlo de la manera oportuna, en el tono adecuado, con las palabras idóneas. Podemos ayudarnos mucho con las palabras y también nos podemos hacer mucho daño. Las palabras pueden ser caricias o pueden ser puñales. Y hoy nos dice Jesús que eso último no sirve para quienes queremos vivir como hijos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.